Si uno ve la división de los 170, sí, la división de los 170 libras en la UFC, después de lo que ha pasado en los últimos dos eventos, que pues, básicamente pelearon aquellos que estaban, digamos, en el top 5 de la división, entre, pues, Nate Diaz no estaba en el top 5 de la división, pero pues digamos pelea contra Edwards, que pues tenía la racha de 8 victorias y que además pues es uno de los contendientes, además del hecho de que el propio Nate Diaz es una figura importante de la división. Y si a eso le sumamos que el fin de semana peleó Gilbert Burns contra Thompson, Wonderboy, y vemos que por un lado ganó Leon Edwards y por el otro ganó Gilbert, y si tomamos además en cuenta el hecho de que Gilbert al final en la conferencia de prensa o pues en la entrevista que se le hacen a los peleadores después de la pelea en el octágono, si tomamos en cuenta el hecho de que Gilbert empieza a llamar, primero llama a Leon Edwards, llama a Jorge Masvidal, sí que incluso Masvidal estaba en, en, ¿cómo se dice? En el público esa noche. Y además llama a Nate Diaz, ¿sí? Llama a los tres que dentro de comillas podrían ser las peleas más grandes o las más importantes, porque no llama directamente al campeón por el hecho de que pues, el campeón al final está pactado para que pelee con Colby, ¿sí? Al final pues se tiene en cuenta la pelea que ellos tuvieron, tanto Camaro como contra Colby, la primera pelea que fue de las mejores y las más cerradas, entonces se supone que el plan es que ellos vuelvan a pelear en la revancha. Además de que el hecho de que Gilbert, la pelea antes de esta, había sido contra el campeón precisamente y la había perdido. O sea, un poco la narrativa era la siguiente. Colby y Kamaru habían peleado antes por el campeonato, antes de incluso de la pandemia, y había sido una pelea de 5 rounds cerrada, que al final, pues digamos, Kamaru gana por knockout cuando le quiebra la mandíbula a Colby. Después de eso, llega la pandemia y se pacta la pelea entre Gilbert Burns y Kamaru Usman, ¿sí? Que antes eran amigos y pues que todavía siguen siendo buenos compañeros, pero pues digamos que incluso entrenaban en el mismo gimnasio y demás, pero pues Gilbert, por el hecho de querer ser campeón, digamos, se fue del gimnasio y, digamos, lo retó a Kamaru. Entonces ellos estaban pactados para pelear en Fight Island, la primera pelea de Fight Island, pero a Burns le da COVID, entonces sacan a Burns y entra Masvidal a pelear por el campeonato, que al final, pues digamos, domina 5 rounds, que fue una pelea entre comillas aburrida, porque pues se la pasó todo el tiempo Kamaru pisando a Masvidal. Entonces, después de eso, se van y la siguiente pelea que tiene Kamaru es contra Gilbert Burns, ahora sí, en la cual Gilbert le pone peleas, incluso tambalea varias veces a Kamaru, pero al final Kamaru termina noqueando a Gilbert Burns, incluso hay un momento sentimental después. Y seguido a eso, es la revancha entre Masvidal y Kamaru, en la que Kamaru pues le mete un derechazo y pues digamos noquea a Masvidal. Ahora, eso por el lado del campeón. Entonces, como podemos ver, la última pelea del campeón fue contra Jorge Masvidal, que terminó por knockout. Y la anterior a esa fue contra Burns. Pero si vemos las peleas de Burns, la última, antes de Wonderboy, había sido por el campeonato. Por lo cual le gana a Wonderboy, que era del top 5 y llama a Masvidal, que es el último que peleó con el campeón y que pues digamos tiene un gran nombre, y llama a Nate Diaz, que pues de por sí es un nombre interesante, y a Leon Edwards, que lo normal sería que Leon Edwards fuera el siguiente contendiente al título, pero por el hecho de que la pelea contra Colby, entre Kamaru y Colby, fue tan cerrada la primera vez, el plan es que Colby y Kamaru vuelvan a pelear para así determinar quién es el verdadero campeón. Entonces, al estar esa pelea ya pactada, por lo menos ser la prioridad, se elimina la posibilidad de que, pues, digamos, nadie más pelee por el campeonato que no sea Colby, por lo cual se tienen que disputar, digamos, para ver quién va a ser el que rete al campeón una vez que termine esa pelea entre Kamaru y Colby. Entonces, en ese sentido, por un lado estaría Burns y por el otro, lo más lógico podría ser que fuese Burns contra el propio, ¿cómo se llama? Fuese Burns contra el propio Leon, ¿sí? Porque digamos ambos vienen de victorias. Burns siendo el último que le puso bastante pelea al campeón y Leon pues teniendo la racha de victorias y Burns siendo creo, si no estoy mal, Leon fue el último que le ganó a Kamaru antes de que fuera el campeón y tuviera esa racha. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pelea que más sentido podría tener es Burns o Duriño, digamos Duriño o Burns, Gilbert Burns,
contra Leon Edwards y que el ganador de eso se enfrente por el campeonato ante el ganador de Kamaru y Colby. ¿Sí? Que esa sería, digamos, la narrativa. Pero entonces está la duda de qué se hace con Masvidal. Porque Masvidal, de alguna u otra manera, digamos, sigue estando en la división y es de los nombres más importantes que tiene la UFC en este momento. Y teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, puede ser que una pelea entre Masvidal y Nate Diaz se dé para hacer la revancha por el BMF y que incluso, pues digamos, más adelante podría llegar a ser otro contendiente, ¿no? Pero, o sea, todo depende de lo que pase bueno, todo depende de lo que decida Dana y el grupo que tienen para armar las peleas. Pero el tema es que yo creo que entre Gilbert Burns contra Leon Edwards o Gilbert Burns contra Masvidal, la que más llama la atención es propiamente contra Masvidal. Sí, es contra Masvidal, sería la de las cual podría tener más pay-per-view, la cual podría tener más atención. Obviamente es Masvidal por la figura que tiene él. Sin embargo, no sería lo realmente justo si no se mira lo que es puramente competencia y deja de lado lo que es un poco la promoción, porque pues al final Leon Edwards tiene pues el mayor récord de victorias seguidas en la división, ¿sí? Aparte del campeón, obviamente. Entonces, por ese lado, lo lógico sería Burns contra Leon para determinar el contendiente número uno una vez que peleen Kamaru contra Colby. O la otra que se podría llegar a pensar es, como Masvidal y Nate pelearon, ¿sí? Pelearían ellos dos incluso la revancha del BMF, que por ese lado se puede tener bastante pues, importancia. Y el ganador de eso pelearía contra el perdedor de Gilbert. O sea, eso es curioso porque, digamos, si uno se pone a ver, Gilbert puede pelear por el campeonato, Colby puede pelear por el campeonato, Leon puede pelear por el campeonato y Masvidal, si gana una siguiente pelea, puede volver a pelear por el campeonato. O sea que tendríamos 4 contendientes, de los cuales de pronto 3 serían importantes y el cuarto no tanto por el hecho de que ya perdió de manera brutal contra el campeón 2 veces, siendo el caso de Masvidal. Pero lo que es Leon Edwards, lo que es Gilbert Durinho Burns y lo que es el propio Colby, serían 3 opciones que tiene Kamaru para pelear. Aunque podría llegar a pelear. Pero creo que es interesante ver cómo la división en este sentido toma, porque en este momento las divisiones más interesantes son la de 155, ¿sí? Con todo el tema de McGregor, de Dustin, de Oliveira, de Chandler, y la de 170, ¿sí? Con todo el tema de Burns, de Masvidal, de Díaz, de Leon, de Kamaru. Y por último, la tercera que podría llegar a entrar al podio de la más interesante sería la de pesos pesados, por el hecho de, pues, digamos, tener a Francis, tener a Derek Lewis, tener al propio Stipe y tener en duda a John Jones para ver si quiere llegar a pelear por el campeonato, aunque pues ya Dana ha comentado en varias veces que no. Pero esas serían las divisiones más interesantes por un lado el nombre o los nombres que hay en esas divisiones y la calidad que tienen esos nombres en esas divisiones. Pero enfocándonos principalmente en la 175, yo creo que lo más interesante o lo más lógico que podría ser la UFC es Kamaru contra Colby por el campeonato y después Burns contra Leon para terminar el contendiente número 1. Y en caso de que, por ejemplo, Leon llegara a perder esa pelea, podría enfrentarse contra Masvidal para así, pues, cuando ocurrió lo del 3-piece en el Soura, que Masvidal tras bastidores le metió una tunda a Leon, ¿sí? Como, entre comillas, pelea callejera. Pero podría ser eso, sí, que pelearan Kamaru y Colby por el campeonato, Burns y Leon por el título, pues por el contendiente número 1, y que el perdedor de esa pelea se enfrentase contra Masvidal para determinar quién, pues, digamos, podría ser el siguiente. Y ahí nos quedaría la figura de Nate Diaz. Pero el problema con Nate es que Nate hace lo que se le da la gana, entonces queda un poco complicado tenerlo ahí para pelear. Yo creo que si Nate entra en la ecuación, lo más sensato sería Kamaru Colby, Burns Edwards y Masvidal contra Díaz por la revancha del BMF. En ese punto ya sería algo distinto. Pero lo bueno es que hay muchas opciones, porque así como se puede hacer eso, se puede hacer simplemente un Kamaru Colby, un Leon contra Masvidal y el ganador que se enfrente contra Burns. O sea, hay muchas combinaciones y por eso es lo que hace que la edición sea interesante. Así mismo como pasa con la 155, que puede ser el campeón Charles contra Dustin, y después de eso que llegue McGregor, y después de eso Belarus, o el propio Chandler, o el propio Gaethje, ¿sí? Que al final son nombres que se pueden hacer muchas peleas interesantes, ¿sí?
Entonces, por eso yo diría que de las divisiones que hay en UFC, la más interesante sería la de 170, seguida por la de 155 y a lo mejor sería después la de pesos pesados en este momento, porque pues digamos la división de semipesado pues no tiene a alguien realmente es interesante. Tiene a Blachowicz, pero pues no es la figura que era John Jones y tiene distintos competidores como es Prochaka, fuck, fuck, Prohashka, creo que es Prohashka o Prochaka, una cosa así. Pero digámosle Prochashka, fuck, Prochaka, Prochashka. Bueno, el caso, que viene de pelear obviamente con Dominic Reyes y le gana el título. Entonces eso también podría ser otra interesante. Pero el tema es que esa división de las 170, con todos esos nombres que hay, está buena.